el frío es duro. Lo más duro que tiene esta travesía es el frío. Frío. Estén preparados para lo peor, para si no pasan lo peor, que no les tome de sorpresa. No te dejan subir con mal aspecto, te llaman a la policía en caso de que te vean algo extraño, entonces ojo con eso. Puedes rondar sobre los 3.000, 4.000 pesos por ahí más o menos. Hay drones en los montes, drones arriba, no es igual que Nicaragua, que están los policías acechando, no. Aquí todo es tecnología. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre los años 2013 y 2015 se registraron en Serbia 13 refugiados cubanos por año. El dato de más de 170 cubanos varados en Serbia incluso esconde una realidad. Muchos de ellos temen ser deportados de ese país. El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recibió este viernes al ministro de Asuntos Exteriores de la República de Serbia, Nikola Selaković, en su último día de visita oficial a nuestro país. Un incidente que sucedió en Holguín, en Cuba, con unos cubanos que fueron, no les permitieron abordar en un vuelo que se dirigía hacia Serbia. Recordemos que Serbia es uno de los pocos países europeos que no le exigen el visado a Sentía que me estaba ahogando ya. Ya no sabía de dónde iba a sacar dinero para poderme mantener. O sea, para mantenerme yo, a mi mamá, a mi papá, que lo tenía que ayudar igual. Aunque mi papá trabaja igual que mi mamá, pero o sea, yo soy el único hijo y ya llegó un momento que dije hasta aquí, ya no puedo más. El cubano tiene libre visado para Serbia. Tienes que reunir una serie de requisitos, pero tiene libre visado. Y nada, es sacar tu pasaje, cumplir con los requisitos que te pide la embajada y ya más nada. El pasaje depende de la fecha, como funciona en todos los lugares del mundo, es el precio. Siempre, por supuesto, al ellos tener una agencia o algo similar, le ponen algo por encima de lo que puede estar el precio en la página. Depende de la fecha, los pasajes están como en, puede ser 900, 950, 1500, 1400, depende. El precio nunca es un precio fijo. Bueno, cubanos hay muchos. Yo digo que para vivir en Cuba, me voy a vivir en Serbia. En Serbia, un país súper, dan papeles, hay trabajo, lo que choca es el idioma. Corrimos con suerte, fuimos primeramente para un hostal. O sea, legalmente saliendo de Cuba tienes que tener una reserva de un hostal para quedarte. Y antes de las 24 horas de estar en Serbia tienes que estar registrado en la policía. Entonces ese hostal fue quien se encargó de eso. Y nada, a la persona del hostal le caímos bien y demás. Y después de llevar una semana ahí, esa misma persona nos consigue una renta fija. Y fue donde nos quedamos ese mes. Serbia puso este lunes a sus tropas de seguridad en la frontera con Kosovo en estado de alerta total de combate, haciendo caso omiso de los llamamientos de la OTAN para que se calmen las tensiones entre los dos enemigos balcánicos en tiempos de guerra. Nos decidimos al final, casi que de un día para otro. Con el tema de los problemas políticos, estos de Serbia, Kosovo, esto con lo otro, como que cogimos un poco de miedo, porque lo que estamos buscando es seguridad y tranquilidad. Y entonces nada, de un día para otro decidimos que era España, y España nos pusimos en función de eso. Si hay guía, te van guiando por un teléfono, por GPS. Siempre vas solo, a expenso a suerte y verdad. Sí, hay coyotes que te brincan un río, hay taxis, todo está planeado, todo está bien planificado. Detalles de la travesía, nos dieron una localización, caminamos bastante, hasta llegar a una casa desalojada, que ahí nos iban a coger un bote, nos iban a recoger un bote. El bote, esperamos hasta tarde, nos cruzaron el río hacia Bosnia. En Bosnia pagamos, porque hay que pagar, montamos en el taxi nos llevó hasta una estación, esperamos unas horitas, nos montamos en el bus y ahí hacia otro pueblo de Bosnia. En ese otro pueblo de Bosnia tuvimos que esperar el resto del día. Ahí nos iba a recoger otro coche y ese coche nos llevaba hacia otro pueblo más que ya estaba un poco más pegado a Croacia. Y ahí empezó entonces la larga caminata que hay que caminar y atravesar todo un monte que no es nada,
no hay nada, es solamente hierba. Te van mandando ubicaciones y por dónde coger y demás. Mucho frío nos cogió, porque casualmente fue en diciembre. Lluvia, nieve, estaba crecido el río. En ese momento estaba crecido el río, y que es el río que divide Bosnia a Croacia. Estaba bien crecido. Yo traté de cruzarlo. Cuando el agua me dio a mitad de pie, viré para atrás. Tenía el pie casi entumecido de lo fría que estaba el agua. Y el agua, creo que, según calculé, me daba por el pecho, por el cuello. Y decidimos no cruzarlo porque era muy arriesgado. Ahí nos cogió la noche, lluvia. Ya el camino por donde habíamos bajado hacia el río no lo encontramos. Tuvimos que coger monte arriba otro camino, una pendiente bien elevada, con mucho fango. Ahí nos agarrando de las matas, uno ayudándose al otro, hasta que pudimos llegar a la punta de la loma. En la punta de la loma nos quedamos sin internet, hasta que volvió la señal y pudimos encontrar otro camino que nos llevaba a la carretera. Y entonces, arriesgadamente, que eso no se pudo hacer, no se lo aconsejo a nadie, tomamos la carretera. Nos acompañó la lluvia y niebla, había mucha lluvia y mucha niebla, y estaba casi que nevando también. Y entonces pasamos por ahí, tuvimos que botar toda la ropa que llevábamos porque estaba empapada de agua, y para liberar peso dormimos en una parada. La parada tenía un techo, pero nada de puerta, ni ventana, ni nada. Ahí prácticamente entramos en hipotermia, tuvimos toda la madrugada durmiendo en una parada, ensopado de agua. Estamos vivos de milagro, estamos haciendo este cuento de milagro. Y después de esa parada tuvimos que caminar, cuando ya casi está antes de amanecer, tuvimos que caminar hacia una parada de autobús como 3 kilómetros de donde estábamos, y tomar un autobús hacia otro pueblo de Croacia. Y entonces ahí fuimos buscando una estación de tren y tomamos un tren hacia otro pueblo de Croacia, que es el que quedaba relativamente cerca a donde había que empezar a caminar para buscar la frontera de Croacia con Eslovenia. Cuando llegamos a la frontera de Croacia y Eslovenia, había como una calle. El río tapó la carretera, no podíamos pasar. Y tuvimos que coger por el monte, y éramos 3 personas nada más. Nos pusimos de acuerdo y tuvimos que coger por la línea del tren. Algo peligroso porque vienen 2 trenes, nos coge un cajón de aire y alá. La suerte de nosotros, no vino ningún tren y pudimos caminar, y sin darnos cuenta, porque ya llegó un momento que no sabíamos bien, porque el mapa nos sale delimitada la frontera. Ya habíamos cruzado la frontera de Croacia con Eslovenia, y ahí nos coge la policía de Eslovenia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, después que salimos del shock, porque estábamos prácticamente en shock. Nos alumbran con una linterna y nos montan en un auto y nos llevan para la policía de Eslovenia. Nos atendieron bastante bien a pesar de ser policía. No podemos hacer una cosa por otra. Nos dieron comida, nos pusieron en un cuarto con calefacción, y ahí dormimos ese día. Ahí separan a las personas que son pareja y a los que están solteros. Y ahí en ese campamento igual, la mejor atención. Nos pusieron en un cuarto como 3 horas ahí con demás personas que habían de varias nacionalidades, incluyendo más cubanos. Nos dieron almuerzo. Ahí estuvimos como 1 o 2 días. Nos dieron desayuno, almuerzo, comida. Nos pudimos bañar con agua caliente. Hay un departamento cerca, o sea, dentro del mismo campamento, que te dan ropa de donación por si tú no tienes ropa. Aclaramos, hay personas que llevan ahí meses viviendo en ese campamento. Años. Hay personas que llevan meses, 1 año, algo así, porque ya llegan ahí, no tienen dinero, no tienen ropa, no tienen nada, y llegan ahí a ver qué pasa con ellos. Entonces en ese campamento lo que te da es como derecho a tu pedir asilo en Eslovenia o pedir asilo para la Unión Europea. En el campamento de Eslovenia nos hicieron miles de historias. Hay un muchacho que los cogió los policías croatas, y por intentar de escapar se metió en algo así de marabú. Cuando lo vimos estaba lleno completamente rayado de marabú. Los policías croatas te echan a los perros. No estoy diciendo que todos los croatas sean malos. Simplemente es la experiencia de nosotros, la experiencia que oímos. Decidimos escapar del campamento
una vez más. Ya teníamos la ruta por donde podíamos coger, porque por la entrada principal, por supuesto, no se puede. Y tomamos otro bus. Ese bus nos lleva para la estación de bus, o sea, una estación de bus de ahí de Eslovenia. Y ahí lo tomamos para la frontera de Eslovenia con Italia. Ahí nos bajamos, tuvimos que caminar como 5 o 6 kilómetros, una vez más, hacia la frontera con Italia. Ahí llegamos a un pueblito de Italia y tomamos otro bus para una estación de tren. Y de ahí esa estación de tren, un tren hacia Venecia, creo que fue, no recuerdo bien. Sí, Venecia. Ahí en Venecia compramos otro pasaje más. Nada, estuvimos en Italia 3 días, bueno, nosotros, con unas amistades, pero hay gente que sí siguieron. Fueron los conejillos de India. Cogieron tren, cogieron avión. Nosotros nos viraron para atrás, los franceses. Una carta de advertencia que no podíamos pasar por Francia hasta que no tuviéramos visa Schengen, porque estábamos irregular. Nada, estuvimos 3 días en Italia hasta que pudimos salir legalmente, supuestamente, por avión. Compramos un pasaje, bueno, nos compraron un pasaje y llegamos a España. El pago de guía se hace una vez estando en Serbia y otra estando en Eslovenia, que ya no hay problema. No todos los días son iguales. Por ejemplo, el guía de nosotros no nos dejó solo ni una vez. De noche, de día, a las 3, a las 4, ahí todo el tiempo, ahí. Es empezar una vida desde cero. Si Dios quiere, a corto plazo encontrar un trabajo, formar una familia, poder ir a donde yo quiera con mi salario, poder visitar lo que yo quiera y trabajar como una persona normal, honrada, y tener mis derechos y que me los respeten. Y nada, buscar tranquilidad y paz. Es lo que queremos.